Chiquillo, la semana pasada quedamos en el tema de los planes de evacuación. Ahora, ¿qué es lo que hay que considerar de aquellos? Es que no solamente deben tener marcadas las rutas, ¿ya? Y las vías de evacuación. No solamente aquello, sino que también debe hacer referencia a los distintos elementos para lo que es control de incendio. Y en este caso, ¿dónde están los extintores? ¿Dónde está la red húmeda, la red seca o la red inerte? Recuerden, chiquillos, que la red inerte es la que se conecta energía y se da energía a ciertos lugares. O en el fondo va a energizar un edificio en ciertas secciones. ¿Para qué? Para poder colocar algún equipo o un elemento de respuesta. Eso es lo principal. Ahora, siempre tiene que tener lo justo y necesario. Y siempre todo elemento o todo elemento de control y extinción debe estar siempre señalizado. ¿Ya? O sea, todas las redes también deben estar señalizadas. Y eso es pregunta de prueba. Bueno, los planes de emergencia en sí deben responder una serie de preguntas. ¿Ya? Ahora, lo principal para mí, independiente de las preguntas que tú puedas hacer, es que el documento o el plano que tú generes sea un plano sencillo. Eso es lo primero, que sea un plano sencillo y entendible. Que tú no tengas que o sea, no tengas que ponerte a pensar, es que yo hago esto. No, tiene que ser lo más visual posible. Responder algo rápido, ¿ya? Lo otro importante es también considerar cuántos planos tenemos que tener. O sea, si tenemos un edificio de 3 pisos, debe ser un plano por cada piso y un plano que también muestre toda la parte externa al edificio. Básicamente, ¿por qué? Para alguna zona de seguridad que nosotros podamos tener dentro de las instalaciones. O sea, una cosa, chiquillo, es el edificio en sí y otra cosa es el terreno donde está emplazado el edificio. Que para términos de emergencia uno debe considerar todo. ¿Ya? Ahora, quizás les pueda tocar algún caso en el que ustedes tienen que también observar y ver dónde está la ubicación del edificio o de la empresa, pero en función de lo que es los flujos de vehículos, por ejemplo. ¿Y eso por qué a veces? Porque para ciertas emergencias la ubicación geográfica es un problema, más que una solución. Y eso uno tiene que entenderlo para ver bien cuáles van a ser los medios para poder administrar la emergencia mientras llega un equipo de respuesta, independiente del tipo de emergencia. O sea, nosotros acá, por ejemplo, tenemos una dificultad a nivel, por ejemplo, con lo que es la parte médica. Que el hospital, si ustedes se dan cuenta, prácticamente no está en Vallenar, está en la entrada de Vallenar. Por lo tanto, no es como el punto o un lugar más equidistante. O sea, en español, cuando uno ve temas de emergencia, uno siempre va colocando los distintos elementos y cuando una ciudad se hace bajo ese criterio, siempre se coloca en un lugar donde la distancia o el tiempo en recorrer a varios puntos sea lo menor posible. ¿Ya? Lamentablemente nosotros acá en Chile no tenemos la suerte o el concepto de readecuar ciudades o hacer ciudades en función de una emergencia. Y eso viene desde una emergencia tipo natural y también considerando, por ejemplo, los tiempos de respuesta para las mismas emergencias. O sea, no sé, uno a veces tiene como una mirada un poquito más allá de. Y ahí se dan cuenta que lo que es la planificación territorial no se hace, sino que se hace como un acomodo para poder planificar el territorio y después, ya cuando algo está más ordenado, recién se empieza a como ordenar un poco más. ¿Ya? Pero los criterios de seguridad para las emergencias o para una ciudad, para la distinta infraestructura que tiene que tener, no es la más adecuada en el caso chileno. ¿Ya? Porque si fuese un poco más lógico, el hospital no debiese quedar en una entrada y para poder tener acceso a la población tener que depender de puentes, sino que se quedar en un lugar donde eso no estuviese. O colocar también centros más pequeños, ¿para qué? Para poder quizás poder trabajar cierta emergencia a una criticidad y que no necesariamente tengan que llegar a un hospital. Eso también se tiene que ver desde esa perspectiva. Bueno, ahí hay un tema con eso. Ahora, un plan de emergencia en sí, o sea, una cosa es el plan de emergencia, otra cosa es el plan de evacuación, o el plan de evacuación. Y el plan de evacuación siempre va a estar dentro del plan de emergencia. Es parte de. Lo principal, chiquillo, es que esté escrito, que esté aparte, sea capacitado y sea practicado, y también que sea actualizado. Bueno, en la práctica, chiquillos, esto es todo lo importante, pero para ser un poco más concreto, el plan de emergencia, una vez que se hace, yo capacito al personal y lo practico mediante un simulacro. Ahora recuerden que antes del simulacro viene la simulación, que en el fondo es la parte teórica. ¿Para qué? Para poder yo, por ejemplo, ver bien los parámetros que voy a evaluar en la emergencia.
sea, por ejemplo, tiempo de evacuación, tiempo de respuesta, cuánto el tiempo que, por ejemplo, se demora en llamar a un equipo de respuesta, o si o alguien detecta una emergencia en sí, cuánto el tiempo en el que se demora en dar el aviso hasta poder dar un aviso, por ejemplo, a un equipo de respuesta. O sea, uno va en el fondo configurando ciertas preguntas a la hora de poder definir bien lo que tú vas a evaluar. O sea, es como que uno va a hacer una prueba, pero uno primero tiene que confeccionar la prueba. Es más o menos cuando uno planifica y luego hace el simulacro, uno hace la simulación y después el simulacro. Siempre van de la mano. O sea, no es que tú hagas uno o el otro. Ahora, coordinación con servicios de apoyo externo, o en este caso el famoso ABC. Cuando uno chiquillo habla del ABC de emergencia es ambulancia, bombero y carabinero. Ahora, la ambulancia hay que hacer a veces la distinción porque muchas veces uno pensaba que era solamente hospital. Ahora, por ejemplo, si yo estoy adherido a una mutualidad y la mutualidad tiene su clínica particular o tiene también equipo de respuesta, uno perfectamente también puede llamar a la mutualidad para que pueda hacer quizás un traslado o alguna actividad más en específico. Lo importante es siempre mantener una buena comunicación. Y lo otro, que mientras menor sea el tiempo en el cual yo me demoro en dar el aviso, ellos también van a tener un tiempo menor en poder dar la respuesta. Por lógica, mientras más rápido sea el contacto y la respuesta, es mejor el resultado que uno va a tener con respecto a la emergencia. ¿Ya? Y el mejor resultado es que la emergencia dure lo menos posible y que uno pueda rescatar y evacuar al personal afectado lo más pronto posible. Eso es lo importante cuando ocurre una emergencia. O sea, lo ideal es que logremos nosotros siempre evacuar a todo el personal. Nunca olvidarse que el objetivo principal de un plan de emergencia es normalizar y regularizar, perdón, la evacuación. Lo demás, hay veces que quizás no es tan preponderante, pero sí el tema de la evacuación es el fuerte de un plan de emergencia. Y eso es lo que uno siempre tiene que ir trabajando. Ahora, no olvidar también, chiquillos, que si por ejemplo tenemos nosotros alguna emergencia o tenemos almacenamiento de productos químicos, nosotros tenemos que a ellos de antemano, específicamente a ellos, bomberos y ambulancias, entregarle un croquis con los lugares donde tenemos almacenados los productos químicos y a las cantidades. ¿Ya? Y es un parámetro que uno siempre debe avisar a ellos, a estos dos tipos de equipos. ¿Para qué? Para que puedan preparar bien el rescate o tener alguna consideración en específico en cuanto a un rescate. ¿Ya? Porque cuando tenemos, por ejemplo, emergencias químicas, no es cualquier tipo de emergencia y no todas las medidas son iguales. O sea, si tenemos, por ejemplo, exposición a una sustancia tóxica, quizá un sólido es un panorama, pero quizás, por ejemplo, si un rescate y tenemos involucrado, por ejemplo, espacios confinados, ahí también la metodología de rescate va cambiando. Y muchas veces en esa metodología de rescate también participa Carabineros. Y lo que pasa es que ellos dentro de su equipo de rescate, específicamente los equipos GOPE, tienen un entrenamiento bastante eficiente, chiquillo, en temas de rescate. Muy eficiente. Específicamente lo que es rescate en faenas subterráneas, chiquillos, carabineros y bomberos y más otros tipos de brigadas son muy buenos, muy buenos. O sea, cuando siempre ocurre el desastre en el mundo, siempre hay equipos chilenos participando en maniobras de rescate. Específicamente cuando hay derrumbes, cosas así. Porque el nivel de preparación es bastante alto. O sea, no hay nada que enviar a ningún grupo de rescate del mundo. Lo otro importante, chiquillo, es que el tema de la comunicación, ¿ya? Pero la comunicación también pasa por cómo yo, empresa y organización, defino un procedimiento de comunicación, tanto interno como externo. Cuando uno ve desde el punto de vista de lo que es ambulancia, bombero y carabinero o la ABC de la emergencia, va orientado a eso, a la comunicación externa hacia, ¿cómo se llama? Estos elementos en sí. ¿Para qué? Para que la respuesta sea lo más pronta posible. Ahora, ¿qué tan pronto? Factor 1, ¿qué tan lejos queda desde donde están ubicados los equipos de respuesta y nuestra empresa? Horas del día, porque también el tráfico va a ayudar o va a empeorar la situación de los tiempos de respuesta en sí. Y lo otro es que el mensaje sea claro, sea breve, preciso y conciso. Y a mí a veces me ha tocado tener que llamar al equipo de emergencia por caso de desmayo, por cosas así, y lo que te preguntan es textual. Nombre root tuyo y del afectado, sexo, edad, tamaño, peso y qué es lo que tiene. No es más que eso, ¿ya? Y tiene que ser bien conciso. Ahora, eso es importante, chiquillos, que es importante que uno lo capacite en eso. Y ahí en ese aspecto uno tiene que ir viendo quiénes van a tener o quiénes van a cumplir ciertos roles.
Lo otro importante es que si tenemos empresas en el cual tenemos trabajos que no sean necesariamente de 8 o 9 horas al día, sino que sea más tiempo, lo más probable es que tengamos que tener uno o dos o tres responsables de ciertas actividades, para que ningún turno o ningún momento en el que tengamos trabajadores esto quede completamente descubierto, para poder considerarlo así. Ahora, nunca olvidar que también la comunicación y siempre hacer la entrega de los distintos planos o tener conocimiento cuáles van a ser los puntos, lugares más críticos de una empresa, entre otras cosas. Ahora, lo que nosotros también debemos siempre fijarnos y siempre cooperar mucho es en cumplir ciertos parámetros de seguridad, como por ejemplo lo que establece la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo, la cual, por ejemplo, prohíbe el almacenamiento de productos químicos peligrosos en subterráneos o en segundos pisos. Netamente porque si ocurre una emergencia, eso va a empeorar y dificultar mucho más la evacuación, ¿ya? Y una respuesta oportuna. Ahora, las medidas pasivas, siempre cuando uno habla también de las medidas de control de una forma u otra, hablamos de las medidas pasivas y activas, ¿ya? Y hay una diferencia bien concreta, que las pasivas siempre van a estar asociadas a características constructivas del edificio. En cambio, las activas van a ser elementos o accesorios que se tienen que disponer en los edificios. O sea, eso es bien importante hacer la distinción. Ahora, lamentablemente las medidas pasivas, perdón, o las medidas pasivas, ahí vamos a tener también problemas, porque quizás si la empresa llegó a un lugar, hay que ver realmente si el lugar cumple o está habilitado con ciertas condiciones o ciertos requerimientos que nosotros podamos tener. Bueno, medidas pasivas basadas en disposiciones constructivas que afectan el proyecto de construcción de una edificación tienen la finalidad de facilitar la evacuación del edificio y retardar la acción del fuego o bien confinarlo. Y acá, por ejemplo, podemos tener las vías de evacuación, tanto las verticales, perdón, las horizontales como las verticales, ya que eso van dependiendo de cuántos pisos puede tener una edificación. Uno. Dos, lo otro bien importante a considerar que los muros, famosos muros cortafuegos. O sea, por ejemplo, cuando las casas son pareadas, tiene que haber un muro entre ellas. ¿Para qué? Para que cuando ocurra un incendio en un edificio, este no pase a los edificios que están de manera contigua. Ya, uno. Ahora, hay un concepto también con lo que corresponde a los muros cortafuegos, que van a ser las famosas RF, o la resistencia al fuego. La resistencia al fuego, chiquillos, ¿cómo hay que entenderla? Como el tiempo en el cual una estructura va a estar expuesta a un fuego y esta no se va a deformar, no se va a romper. Esa es la resistencia al fuego. Ahora, hay elementos que tienen resistencia al fuego súper alta, como por ejemplo lo que es el concreto, lo que es los ladrillos o lo que es el fierro. Ya, o sea, siempre van a tener una resistencia. Versus una resistencia prácticamente nula que puede tener, por ejemplo, una madera, una vulcanita o un pizarreño. Y que esos también van a tender a poder fracturarse de manera más rápida. Ahora, siempre las vías de evacuación tienen que estar cumpliendo con ciertas características. La primera característica, que es también lo que nos obliga, por ejemplo, 594, es algo súper sencillo, que es mantenerlas siempre libres y despejadas y señalizadas, ¿ya? Y la señalética tiene que estar en un idioma que todos puedan entender fácilmente, ¿ya? Y también considerar eh, personal que hable otro idioma. Uno. Dos, si tenemos personas con discapacidad y quizás no tenemos por ejemplo, una discapacidad visual o una discapacidad auditiva, siempre en todo lo que es emergencia, poder trabajar junto con ella o que todo el proceso de evacuación no lo hagan solos, sino que lo hagan con una guía. Eso es lo primordial. Ahora, cada situación de evacuación va a ser variable porque va a depender de dos cosas en específico: el tipo de edificación y las características que tenga el personal. Podríamos agregar una tercera, que es el uso que tenga el edificio, ¿ya? Esas tres en su conjunto van a colocar ciertas variables o ciertas condiciones. Chiquillo, por favor, denme un minutito.
Perdón, chiquillos, era algo que había que atender. Ya. Ahora, en cuanto, chiquillos, a las vías de evacuación, claro, estas van a ser, por ejemplo, todas las características que debemos tener siempre. Ahora, el tema de los pasamanos, yo siempre doy una recomendación puntual. Es importante que nosotros de vez en cuando siempre estemos revisando dos cosas en específico. Primero, que encuentren con alguna superficie antideslizante. Y segundo, chiquillos, es que estas estén siempre bien fijas y apernadas a la estructura. Por lo general, muchas veces están soldadas o están apernadas. Y con el constante uso y movimiento, estas se empiezan a soltar. Entonces, no vaya a pasar una situación de que alguien quiera utilizar un pasamanos, se apoye un poco fuerte y pueda romperse ¿ya? Para que ustedes también lo tengan bien, bien claro. O sea, eso, yo siempre recomiendo eso. Lo otro importante es que si tenemos comité paritario, ¿ya? El comité paritario tiene también una brigada de emergencia. Y esa brigada también, uno puede también combinarla con la brigada de inspecciones, para que empiecen a observar todas estas situaciones y empezamos automáticamente a poder tratarlas. Ahora, el otro punto importante es que dentro del programa de mantención que tenga la empresa, y el programa, por ejemplo, o sea, uno, el tema de orden y limpieza, que ese programa nos va a servir mucho para poder controlar cualquier situación que pueda generar un fuego o que pueda alimentar cuando tengamos una presencia de fuego. Uno. Y el programa de mantención siempre orientado a poder reparar todas estas cositas, poder tener todo esto sonado y también fijarnos siempre en el tema de la señalética, ¿ya? Ahora, lo otro que uno también recomienda es siempre en los botiquines o cercano al botiquín tener linternas, específicamente, perdón, por si tenemos un incendio nocturno, de que eso a veces va a complicar un poco más lo que es la evacuación. Ahora, siempre lo importante es cuando las vías tengan que tener ciertas características, ¿ya? Y específicamente en edificios de altura. Ahora, los edificios por lo general, cuando ya tienen una cantidad de pisos importante, que en estos momentos, chiquillos, no me recuerdo si hace referencia a 3 o 5 pisos, ¿ya? Lo que pasa es que siempre cuando los edificios tienen ciertas características, hay que tomar ciertas consideraciones, como por ejemplo, si tiene ascensores, tiene que también tener una vía de evacuación paralela. Y esa vía de evacuación, por lo general, está el edificio, va a estar en el edificio, pero una vía definida para aquello. Eso es importante, chiquillos, de que de una forma u otra lo mantengamos también libre, ¿ya? Y que no se utilice para malas cosas. ¿A qué me refiero con aquello? Muchas veces esos ductos o esas zonas lo utilizan como bodegas o para dejar cosas de manera provisoria, como por ejemplo se están limpiando una casa, cosas así. Eso pasa también en las empresas, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, lo otro importante es que siempre remarquen la prohibición de cuando tengamos cualquier tipo de emergencia, la emergencia que sea, de uso de ascensores. Siempre, chiquillo, hay que remarcarlo bajo todo punto de vista, porque no queremos después, cuando ocurre la emergencia, aparte, estar generando otras situaciones. Bueno, evacuar el edificio sin peligro de verse afectado por los humos y gases generados por el incendio en cuando el suministro normal de electricidad se ha cortado, ¿ya? O sea, cuando hay ciertos tipos de incendio, automáticamente, al haber un aumento de temperatura, hay ciertos dispositivos que detectan ese cambio de temperatura o presencia de humo y cortan la electricidad. Uno, ¿para qué? Para empezar a funcionar con un sistema de rociadores de incendio, ¿ya? Y esos son los famosos sistemas Sprinkler. Ahora, existe una normativa específicamente para aquello. Ahora, ¿por qué uno dice, pero no tiene lógica? ¿Para qué cortamos la luz en un caso de incendio? Si lo que nosotros necesitamos tener es buena iluminación y energía para las luces para que estas funcionen. Sí, pero que si tenemos un sistema Sprinkler es porque lo que puede arder es tan grande que tiene que ser apagado lo más pronto posible. Y recuerden, los sistemas Sprinkler, por lo general, la gran mayoría tiene agua presurizada. Y si yo tengo agua presurizada, ¿qué condición no tiene que haber en un edificio para poder utilizarlo? Chicos, ¿qué clase de fuego no puede ser utilizada como agente de extinción? Agua. ¿Tipo C? Clase C, Lo eléctrico, ¿no es cierto? sí. Sí. Ya. Obviamente mientras estén conectados, si una vez que se desenergice,
Puede ser agua. Puede ser agua. Ahora, eso, chiquillos, les va a pasar siempre. Cuando hay incendio en infraestructuras grandes o en empresas, automáticamente se corta la energía. ¿Ya? Porque también el exceso de calor quizás puede producir también un sobreconsumo de energía. Y eso es lo que nosotros no queremos. Recuerden que los sistemas eléctricos tienen una capacidad máxima. Y uno a veces, ¿cómo puede notar que esa capacidad máxima se está viendo afectada? Por ejemplo, cuando conectan varios elementos en sí, como por ejemplo hervidores, algunas cosas. Y cuando están encendidos muchos computadores, automáticamente uno empieza a darse cuenta de que la luz empieza como a bajar, a disminuir. Y en ese aspecto, ustedes tienen que tener claro de que cuando ocurre una emergencia, muchas veces puede sobrecargarse el sistema eléctrico. Ahora, la sobrecarga y mal uso del sistema eléctrico, chiquillo, es uno de los mayores generadores de incendios, para que también lo puedan tomar en cuenta. Bueno, las salidas de emergencia o puertas de escape siempre tienen que abrirse en un sentido, ¿ya? No deben abrirse o no deberán nunca abrirse contra el sentido de evacuación. O sea, si yo me estoy evacuando hacia allá, las puertas deben abrirse hacia allá. O sea, que las puertas siempre deben abrirse hacia afuera del edificio, no hacia adentro. Razón, motivo, porque eso quizás va a entorpecer o uno se puede equivocar y haga el ejercicio contrario y en vez de estar abriendo una puerta, esté cerrando una puerta. O sea, uno a veces recomienda eso. Ya cuando hay ciertas inspecciones que uno hace, uno también se fija en eso, en la apertura de puertas, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Lo otro importante es que toda salida de emergencia también estén siempre señalizadas, ¿ya? En algunos lugares van a tener, por ejemplo, ¿cómo se llama? Que a falta de energía eléctrica, estos están con una especie como de una laca que tiene una característica que puede absorber luz y luego proyectarla. Es muy parecido a los sistemas reflectantes, pero estos duran mucho más tiempo, ya tienen una duración mayor. Y aparte no necesita quizá necesariamente tener una luz constante, sino que tú lo iluminas y automáticamente se va a iluminar. Lo otro importante a veces son los sistemas de apertura. Cuando las puertas son muy grandes, por ejemplo tenemos un lugar en el cual el flujo va a ser importante de personas, una manilla que va a hacer que tú entorpezcas la evacuación. Y acá que se considera muchas veces estas famosas barritas, o estas barras o manillas antipánico, en la cual tú la apretas y vas, ¿ya? Y dejas por lo menos, permitas que la puerta pueda mantenerse abierta el mayor tiempo posible, ¿ya? Nunca olvidar que cuando uno habla de flujo de ocupantes, uno lo establece como la cantidad mínima o como el tamaño, considerando para que en el menor tiempo posible pueda evacuar la totalidad del personal. ¿Ya? Eso es lo que uno tiene que considerar. O sea que los anchos de las salidas de emergencia deben ser de manera tal que en el menor tiempo posible las personas puedan evacuar. Ahora, también a veces algo contradictorio. Uno nunca debe pedirle a las personas que corran cuando ocurre una emergencia, sino que se muevan lo más pronto posible, porque el correr puede hacer que alguien se caiga y automáticamente va a agravar la consecuencia, va a demorar el tiempo de evacuación y la persona que se cae va a recibir un daño mayor. O sea, hay también temas en cuanto a eso. Bueno, la próxima unidad, chiquillos, tenemos que estar trabajando un concepto que es primeros auxilios y también vamos a trabajar ciertos aspectos de psicología de la emergencia. ¿Ya? Y vamos a trabajar varios aspectos que le van a dar a ustedes varias nociones y varios tips a la hora de poder capacitar al personal en cuanto al manejo de emergencia y también son cosas que uno utiliza en el día a día, ya cuando ocurre una emergencia, para que también lo tomemos en cuenta. Bueno, los muros cortafuegos, chiquillos, son estructuras que están construidas en los mismos edificios, ¿ya? Y con ciertas, ¿cómo se llama? Y que tienen que tener una estabilidad estructural. O sea, lo ideal de los muros cortafuegos, que por ejemplo no sean de material blando, sino que son material resistente. Y también va a tener ciertas ubicaciones. Bueno, lo principal de los muros es que deben cumplir siempre con esto, con lo que establece la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo, ¿ya? O el famoso decreto 47, si mi memoria no falla. Y esto debe permitir de manera tal de que el fuego no pase de un punto a otro, sino que lo contenga, ¿ya? Ahora, les puede tocar un caso de ver empresas que han tenido o piensan de que pueden fabricar un muro cortafuego, no estando antes, y hacen un tabique, y ese tabique lo cubren con zinc, con un material tratado, ¿ya?
Si ustedes me preguntan, no es lo más adecuado, porque igual el zinc se va a calentar, puede tener alguna fisura, puede entrar fuego y eso también puede arder. Entonces también tiene esa cosa ilógica. La zona de seguridad siempre hay que tomarlo como en cuenta como esto. Lugares destinados a reunir a las personas en caso de una evacuación deben contar con dimensiones suficientes y una localización, perdón, apropiada y proporcionar condiciones de seguridad. O sea, yo tengo que tener una zona segura en el cual el personal que estoy evacuando un edificio no esté sobreexpuesto o más expuesto a una situación. O sea, en el fondo, no colocarlo o exponerlo a un riesgo innecesario. Eso es lo importante. Ahora, también hay que darnos cuenta que la zona de seguridad también va a estar dependiendo del terreno o el lugar de emplazamiento que podamos tener nosotros. Y ahí tenemos un tema con eso. O sea, quizás, por ejemplo, un edificio céntrico, por ejemplo, o llevándola acá en el caso de Vallenar, por ejemplo, los bancos. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente casi todos los bancos están casi o en esquinas o a unos metros de una esquina. Y en una calle principal que tiene un flujo de vehículo importante. Por lo tanto, en ese aspecto, ¿es fácil definir una zona de seguridad, chiquilla? Bajo ese punto de vista. No, No, no lo va a hacer. Ya muchas veces, chiquillos, para nosotros es más difícil definir, perdón, una zona de seguridad que establecer o definir un protocolo de emergencia, porque la zona de seguridad no va a depender de nosotros, va a depender del entorno. Y eso también va a generar temas. Ahora, por lo general siempre se encuentran al exterior de los edificios y están señalizados y situados en lugares abiertos. ¿Ya? Ahora, cuando uno tiene la suerte de poder definir una zona de seguridad lo más cómoda posible, ahí empieza también un tema nosotros. Evitar que éstas estén cerca de ventanales, evitar que estén cerca de árboles y evitar que estén cerca de tendido eléctrico. ¿Para qué? Para en el caso de que un movimiento sísmico sea lo suficientemente fuerte, no en la zona de seguridad estén cayendo los distintos elementos, ya para poder también evitar aquello. Ahora, si nos toca la mala suerte de tener que evacuar y están reventando vidrios, lo que uno recomienda es colocarse un chaleco y que el chaleco lo cubra de esta manera, de esta forma. Y estar con los brazos así, pero con el chaleco, o si no en esta posición, pero siempre con una protección en la cabeza. La forma también más correcta de poder evacuar cuando estamos en presencia de humo es hacerlo lo más pegado al piso posible. Vamos a tener por lo menos una menor temperatura, una cantidad de aire con menos gases y humos y mejor visualización, para poder también tomarlo en cuenta. ¿Existen zonas de seguridad que pueden estar al interior de edificios? Sí, eso puede pasar. Ahora, eso yo no lo puedo definir como experto en prevención. Yo no lo puedo definir solo con mirar. Uno para eso que debe solicitar es la memoria técnica o la memoria constructiva de una edificación. En el fondo el arquitecto, junto con un ingeniero en específico, van a definir cuáles son las características y atributos que tiene que tener la construcción para que ésta en su interior pueda alojar personas en cuanto a emergencia. ¿Ya? Por si acaso para que lo puedan tener bien, bien racionalizado ese concepto, ¿ya? Ahora, en Chile existen edificios que tengan condiciones de seguridad altas para que la persona se quede adentro. Sí, existen. Hay uno en Coquimbo, específicamente cerca de la Universidad Católica del Norte, de la UCN, hay una mutualidad. Esa mutualidad, su estructura, su edificio, tiene un grado de seguridad tal que cuando ocurre un sismo, no es necesario que la gente pueda evacuar, puede quedarse adentro, ¿ya? Ahora eso es un tema, que eso está definido por las características de la construcción, ¿ya? Para poder tomarlo también bajo esa otra medida. Entonces, chiquillos, las medidas pasivas son medidas que no necesariamente uno tenga que colocar algo o colocar una estructura, sino que son elementos que vienen dados en la construcción del edificio, como las zonas de seguridad, las vías de evacuación, las áreas de emergencia, ya para poder también tomarlo en cuenta. Lo que sí es importante nosotros es que siempre las mantengamos señalizadas y estemos verificando y revisando en qué condiciones estas se van encontrando. ¿Ya? Siempre evitar que estén obstruidas, que estén llenas de basura, entre otras situaciones, chiquillos. Y les digo, eh, es súper normal y habitual que eso pase, pero súper normal. ¿Ya? Muchas veces me tocó tener que pedir que retiraran cajas, que sacaran tambores, que no colocaran la basura justo ahí o el basurero justo en la salida.
o también que los extintores, por ejemplo, los taparan o colocaran ciertas cosas que ocasionaran más problemas, ¿ya? Para poder también tomarlo en esa consideración. Chiquillos, muchas veces las medidas de control o los elementos que uno tiene que utilizar y aplicar son súper sencillos. Las ideas son súper simples, donde a veces vamos a tener los peros o los problemas en la operatividad, en explicar que esto tiene que hacerse de esta forma, que se tienen que mantener las vías desocupadas, entre otras cosas. Y eso a veces como el mayor inconveniente que nosotros podemos llegar a tener. Ahora, las medidas activas fundamentalmente se manifiestan en equipos y sistemas que se activan con la presencia del fuego. Sus funciones principales son detectar tempranamente el fuego, alertar al ocupante y combatir el fuego, ¿ya? Hay alarmas, distintas alarmas que incluso hasta en estos lugares que venden distintas cosas, como estos malls de procedencia oriental, ¿ya? Para no hacer propaganda, venden. Y son aparatos en el cual ocupan pilas, tú lo vas colocando en distintos lugares, y ante la detección de humo, por ejemplo, se activa una alarma. Y eso automáticamente a nosotros nos pone en alerta, en una situación especial, de que algo está sucediendo. Hay unas que funcionan con humo y otras que funcionan con calor. ¿Ya? Ahora, lo importante de esto es que si tenemos estos elementos y funcionan a pila, cada cierto tiempo hacer la renovación y recambiar las pilas, porque no nos sacamos nada con tener un detector y que no esté operativo o que no funcione. Y entonces eso también a veces pasa por esas cosas, chiquillos. ¿Ya? Ahora, quizá en un aspecto no tengamos quizás todos los recursos para tener sistemas complejos, ya que en el fondo detecta y automáticamente activa una alarma. Quizás nosotros podemos tener el detector, escuchar la alarma y automáticamente pulsar un botón para ir empezando a activar las alarmas en los lugares correspondientes. Ahora, hay que tener una claridad. Nosotros cuando hablamos de emergencia, en veces anteriores, nosotros como que categorizábamos la emergencia en niveles, o en niveles, o básicamente cómo afectaba en emergencias locales, emergencias globales y emergencias específicas. ¿Ya? ¿Por qué razón motivo? Hay ciertas emergencias que van a involucrar de una forma u otra tener que evacuar el lugar lo más pronto posible. ¿Ya? Si una emergencia global que afecta a todos, hay que evacuar todo. Pues las emergencias locales hay que también evacuarlas de manera más puntual. ¿Ya? ¿Y para qué? Para no generar pánico en un lugar que no está o que no se puede ver afectado ante la presencia de un fuego o de otro tipo de emergencias. Eso es importante siempre, chicos, tomar bien en cuenta. Ahora, detector de incendios es un dispositivo integrado en el edificio con el fin de descubrir e informar la presencia. ¿Ya? Tenemos pulsadores automáticos, que en este caso son muy parecidos a esto, y tenemos los manuales, que esto lo activa uno. ¿Ya? Ahora, lo que sí hay que explicar a las personas de que estos se activan cuando hay que activarlos, cuando ocurre una emergencia. No hay que activarlos por jugar. Aunque parezca contradictorio, chiquillo, pasa eso. Lo otro que les puede pasar también es que jueguen a veces con los extintores y que los extintores los percutan. ¿Ya? Hay veces que uno por sentido común dice, ok, esto es para nosotros para cuidarlo, pero la empresa o los trabajadores a veces no entienden eso. Y hay temas que después, terminando la clase, les voy a contar una historia cortita. Ahora, varían de tipos y formas. Tenemos los de humo, que estos son como los más comunes y los más baratos. Y cuando le digo barato, pueden salir entre 3.500 pesos a 5.000 pesos. No son de fácil acceso y también son bastante comunes de poder encontrar. Ahora, entre más caro, más grande, quizás va a ser más preciso y más efectivo en cuanto a la detección temprana. Detectores de llama y detectores térmicos, esto existen sí, ¿ya? Son más específicos y también existen en el mercado, pero no son de fácil acceso, ¿ya? O sea, tú los puedes comprar, pero quizás va a tener que buscar una empresa que los venda, que los tenga a disposición. Y eso ya va a ir variando caso a caso, ¿ya? Pero eso es lo que pasa. Ahora, los sistemas manuales y automáticos no son excluyentes entre sí y se deben disponer de ambos, ¿ya? Siempre yo he dicho, hay que tener por lo menos dos sistemas, porque si falla uno, tener de reemplazo el otro. ¿Ya? O sea, es como, les va a pasar mucho, por ejemplo, con lo EPP, cuando estemos viendo un taller 3, por ejemplo. A ti cuando te fiscalizan,
en función de los EPP, van a ver primero si tú tienes los EPP y el trabajador los tiene. ¿Y lo que implica aquello? Que tenga tu registro de entrega y la capacitación respectiva. Ahora, lo otro importante es también, te van a preguntar, ¿y usted tiene un stock de repuestos de los EPP? Si tienes, por ejemplo, respiradores, filtros o lentes de repuesto, en caso que sea necesario. ¿Ya? También, eso es muy similar a estos elementos. Ahora, siempre los extintores, muy pocas empresas que tienen, por ejemplo, un stock de extintores guardado. Casi siempre van a tener los extintores justo y necesarios. ¿Ya? Y eso les va a pasar también en otros aspectos. Pero siempre con los EPP hay que tener, es como el que usa la persona y por lo menos 2 recambios para un periodo de tiempo. Bueno, una vez detectado el fuego y de forma casi simultánea es preciso alertar a todos los ocupantes del recinto de la presencia del riesgo. Ahora, ¿para qué? Para que ellos puedan evacuar. Ahora, una cosa es la evacuación y otra cosa completamente distinta, chiquillo, es que esto en sí genere una actividad o genere una señal para que la brigada funcione. O sea, nosotros cuando hablamos de las brigadas, recordemos que son una organización de estructura que están dentro de la empresa y que la empresa no obliga, sino que propone quién quiere ser brigadista, ¿ya? Lo capacita y a su vez le hace una modificación vía anexo contrato de que la persona también es brigadista para cuando tenga un accidente tenga también cobertura del seguro. Eso es lo importante de las brigadas, eso es pregunta por ahí. Cuando tenemos esta alarma, lo principal es siempre tener diferentes alarmas. ¿Para qué? Para identificar bien qué emergencia es. O sea, en un caso de sismo y terremoto no es necesario tener una alarma, porque ya el mismo fenómeno en sí es una alarma de alerta. Ya recuerden que el alerta es el estado y la alarma es que a ti te avisa de una manera sonora o visual de que algo va a pasar. Siempre es visual, me refiero, por ejemplo, a una baliza, por ejemplo. Y eso no, se puede recomendar las dos. Pues si tenemos personas que tengan una discapacidad auditiva, ya la persona al ver eso sepa que eso pasa una situación. Cuando tenemos la alarma en sí funcionando, hay que diferenciarla, ¿ya? Ahí uno explica que, por ejemplo, un pito o una chicharra es para emergencia distinta. Se van a activar las brigadas. Vamos a tener una brigada que quizás va a encargarse de evacuar y llevar todo el personal a distintos puntos. Y la segunda va a ser una brigada, por ejemplo, para primer auxilio y rescate. O sea, una evacúa y quizás si hay personal atrapado, estas personas van a sacarla, la van a retirar y van a prestar primer auxilio. Y si también tenemos incendio, está la brigada de control de incendio. ¿Sí? Eso también va a ser pregunta de prueba. Ahora, los dispositivos que se pueden utilizar son sirenas, timbres, sistemas de megafonía, un megáfono. Los megáfonos chiquillos, por lo general, siempre los vamos a utilizar, pero cuando tenemos que hacer evacuaciones. Y evacuaciones con una cantidad de gente importante. O sea, no estamos hablando de 10, 12, 15 personas, por lo general, sobre 20, 25. En el ámbito educativo, por ejemplo, podría ser un curso completo, ya sobre 30, 40 personas, en el cual uno necesita un medio que sea lo más eficiente posible para que las personas puedan utilizarlo. Bueno, los extintores, ya hay que siempre considerar que el extintor va a ser como la primera herramienta, la primera barrera a la hora de que uno detecte un fuego y tú lo puedas utilizar para poder controlarlo en sí. ¿Ya? Y el primer fuego, en este caso, lo ideal es que ese fuego se mantenga en amago, que sea controlable y que no sea incendio. Recuerden que un incendio, la diferencia de un amago y un incendio es el control y el tamaño y la magnitud. El amago, fuego pequeño, detectado recientemente y una etapa incipiente, el cual puede ser controlado con tus propios medios. En cambio, un incendio ya un fuego fuera de control de gran tamaño que no puede ser controlado con tus propios medios. Eso va también para poder tomarlo en cuenta. Lo principal, siempre que los extintores sean para las distintas clases. Recuerden que la clase de la D a la A son los que están certificados, o sea, los que se encuentran normados por normativa chilena, y los fuegos clase K, que son los que participan en grasa y aceite comestible, no son los que están normados, ¿ya? Por si acaso. Y los multipropósitos son los extintores que sirven para más de 2 clases. Ya que recordemos que tenemos el PQS, el polvo químico seco, que va a funcionar para las 3 clases. ¿Ya? La distancia o la altura mínima, ya yo siempre he dicho, ciñámonos a lo que dice directamente 594, ya como lo mínimo, como lo más cercano al piso. ¿Ya? Aunque la recomendación que yo doy siempre, cuando uno quiera definir la altura de los extintores, es tomemos a la persona más bajita, ¿ya?
calculemos la altura que queda su mano cuando tiene que levantar el extintor, y a esa altura lo consideramos para poder colocar para todas las personas, ¿ya? Nunca hagan ni tal de colocar extintores para que sean extraídos a la altura sobre la cintura hacia arriba, porque va a requerir más energía y tú puedes hacer o tomar una mala postura y producirte un daño. Por eso siempre tiene que ser, en el fondo, a la altura de la mano. ¿Para qué? Para que pueda ser retirado fácilmente. O sea, un leve movimiento, no un gran movimiento. Y así ahorramos tiempo y hacemos un trabajo mucho más eficiente y también evitamos que, producto de una emergencia, el trabajador tenga una lesión mayor. Nunca olvidar que el 594 nos va a definir la fórmula de poder calcular cuántos extintores nosotros debemos requerir para un lugar. Y en función de qué lo toma, del potencial de extinción. En español, la cantidad o la superficie que puede cubrir el agente de extinción. El extintor, entre más grande es, más agente va a tener, mayor superficie va a cubrir. Para tomarlo en cuenta. Bueno, no olvidar que los extintores tienen que estar señalizados correctamente y nunca olvidar que todo elemento para el control de emergencias, independiente si se incendió o no, debe estar correctamente señalizado. O sea, si tenemos, por ejemplo, que quizás podemos estar en contacto con ácido o ácido a los ojos, en ducha de emergencia, el extintor, una señalética de extintor, perdón, de botiquín, en este caso. Eso debe estar señalizado, ya siempre, todo elemento, al igual que las vías de evacuación, etcétera, para que también puedan considerarlo. La red de incendios, chiquillos, van a ser tuberías dispuestas en los edificios, ¿ya? Ahora, ¿por qué la diferencia entre una red de incendio y un extintor? Es que el extintor dura un tiempo en específico y no es más que un par de minutos. Las redes de incendio pueden soportar flujos de agua bastante altos y por mayor tiempo, mucho mayor tiempo. Ahora, estos van a estar dispuestos en función de qué, del tamaño del edificio. O sea, el edificio entre más grande es, va a tener que tener mayores redes de incendio. Y eso también va quizás a originar un problema en que las tuberías más largas, entre más alto, va a tener quizás una pérdida mayor de presión. Y eso también es bien un inconveniente. Por eso es que muchas veces también se consideran las redes secas. O sea, tenemos la red húmeda y la red seca. La red húmeda, chiquillo, en sí, esto van conectados directamente al sistema de agua potable del edificio. ¿Ya? Por eso uno habla de red húmeda. La red seca, al contrario, es una red que no está conectada al sistema de agua potable, no tiene agua. ¿Y qué va a pasar? En un cuerpo de bomberos o un equipo de respuesta va a conectar su camión a esta red y automáticamente esa red va a empezar a distribuir agua para un control de incendio. ¿Ya? Ahora, características, ¿por qué la ley pide esto? Básicamente la cantidad de pisos y la superficie que pueden tener estos, ¿ya? Por lo tanto, la diferencia entre red húmeda y red seca es que la red húmeda es la provisión de agua. Una la trae incorporada y la otra hay que colocarle agua. Esa es la diferencia puntual entre ambos tipos de redes. Estas siempre deben estar señalizadas, ¿ya? Ahora, nunca cometen un error de cuando, bueno, las redes húmedas hay que probarlas de vez en cuando. Y cuando uno las prueba, lo que tiene que hacer es sacar la manguera completa. Y digo, sacar la manguera completa. No un trocito. Porque si dejan ustedes una sección adentro y le dan toda la presión de agua, lo más probable es que el gabinete completo se reviente por la presión de agua que tiene. ¿Ya? Considérenlo. Me tocó ver un día un caso de una cosa que pasó, que estaban haciendo pruebas de la red húmeda y un edificio en la cuarta región. Y no sacaron toda la manguera. Dejaron como 1 metro adentro, 1,5 metros, casi 2 metros. Una cantidad importante en realidad. La abrieron y créanme que todo esto era como que ustedes han tomado un tarro de conserva y le han pegado con un martillo. Literalmente lo reventaron. ¿Ya? Le hago esa referencia porque este gabinete no es barato. Tampoco es barato la manguera. ¿Ya? Y así nos ahorremos un dolor de cabeza bastante grande. Bueno, obligatorio para inmuebles destinados a reuniones de personas tales como hospitales, comercios, escuelas, industrias, edificios públicos, deportivos y otros destinados al mismo efecto, así como también el edificio de 3 o más pisos. O sea, tengo edificios sobre 3 pisos, red húmeda, pero si el edificio no tiene esta cantidad de pisos, pero cumple con estas funciones, tiene que tener red húmeda. O sea, por ejemplo, cuando usted van a la universidad, o cuando puedan ir, se van a dar cuenta que hay red húmeda en varios lugares.
en varios lugares del campus, para que también lo puedan ver. Bueno, tiene que ubicarse en un nicho de fácil acceso, ya, a una altura entre 0,9 y 1,5 metros sobre el nivel del piso. Y esta altura tiene un poco más de lógica, porque si la manguera está más a nivel de piso, cuando tú quieras sacarla, puedes producir un riesgo de caída al mismo nivel. En cambio, si está a una altura, porque es una manguera de color rojo y de un grosor considerable, va a ser mucho más visual para uno. Y ahí la vas a poder reconocer mucho más fácil. La red de incendio en sí es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema en el cual va a llegar agua y va a bombear también agua con un poco más de fuerza en sí, ¿ya? Ahora, la fuerza que puede tener, por ejemplo, una red húmeda va a depender también del lugar. O sea, si estamos, por ejemplo, en un sector habitacional, es normal que a ciertas horas del día la presión de agua baje. Si estamos, por ejemplo, en un sector céntrico y cercano a colegios, es normal también que la presión de agua baje. O sea, para que lo tomen en cuenta. O sea, no es algo tan... es algo que uno tiene que tener en conocimiento, que pueda suceder. Por eso, cuando uno tiene esa lógica, automáticamente ya podemos tener estas redes que potencien la fuerza del agua en sí, o por considerarlo. Bueno, la gran cantidad de agua es necesaria contra incendio. Por eso es la diferencia de la red de incendio, que eso es lo que nos ayuda a nosotros a proponer o a tener gran cantidad de agua, en cantidad y en fuerza, ¿ya? Para poder también considerarlo. El tema de las bombas de ser activada por fuente de energía alternativa, o sea, si tenemos, por ejemplo, un edificio y se puede cortar la luz con una emergencia, o con un apagón, o con un sismo, lo más probable es que al detectar este cambio o esta variación de voltaje, empiece a funcionar un generador de electricidad, por ejemplo. ¿Ya? Y esto que va a hacer, va a suplir la falta de energía. ¿Para qué? Para que el sistema pueda funcionar. Ahora, estos sistemas de bombas chiquillos, por lo general, van siempre alimentados o alimentan los rociadores. ¿Ya? ¿Para qué? Para que pueda tener esto la fuerza suficiente, la presión suficiente y el agua pueda hacer un efecto ducha. Ahora, es muy normal que estos siempre tengan agua y lo principal es que el agente extintor en su forma de lluvia. Ahora, ¿existen estos sistemas que pueden alojar otro tipo de agente extintor? Sí, existen. ¿Ya? Eso existe. Para poder tomarlo en consideración. Ahora, la red seca consiste en un sistema de cañería independiente de la red de distribución de agua potable y tiene dos bocas, ¿ya? ¿Por qué razón motivo? Para que esto pueda ser alimentado con agua de una fuente externa, ¿ya? Para poder tomarlo en consideración. Bueno, es obligatorio para edificios de más de 5 pisos y de uso exclusivo de bomberos. Ahora, ¿por qué para más de 5 pisos? Porque no va a haber ninguna red de agua que te aguante ya a una altura superior a 4 pisos. Entendiendo que un piso más o menos de altura puede ser entre 2 metros, 2 metros 5, 2 metros 30. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 3 pisos, estamos hablando de una altura superior a 6 metros y medio. Y así sucesivamente. Entonces, a mayor altura va a haber también una pérdida de presión. Entonces, la red seca cumple ese objetivo de que yo pueda compensar, entre comillas, la pérdida de presión, pero por altura. Por eso también se considera, para este caso, de más de 5 pisos, ¿ya? Y lo otro es que es netamente de uso exclusivo de bomberos. Hay lugares que no cumplen con la característica de tener los 5 pisos, pero que son lugares que tienen características que obliga a tener un sistema reforzado y paralelo de agua. Hospitales y centros penitenciarios, ¿ya? O centros carcelarios, como usted. Para mí es más correcto penitenciario, más que carcelario. Esos lugares tienen red húmeda, y de hecho en la cárcel de acá de Vallenar, se le dice así de manera más coloquial, cuando uno, no me acuerdo el nombre de la calle en sí, pero ustedes cuando van a hacer este ejercicio doblando, cuando pasan paralelo a la cárcel, van a encontrar las redes, y va a estar ahí la red seca. Dice, y de hecho dice marcado red seca, uso exclusivo de bomberos, lo sale remarcado, para que también lo puedan considerar. Ahora, en cuanto al equipamiento para las brigadas, chiquillos, esto va a ser de frentón, va a depender del tipo de brigada y las condiciones que nosotros tengamos. Porque no es lo mismo una brigada de rescate y evacuación, por ejemplo, que una brigada de emergencia o una brigada de primer auxilio. No es lo mismo, va a ser diferente completamente.
Y también va a depender del lugar geográfico, porque por ejemplo una brigada de rescate que esté trabajando en gran altura geográfica, o donde tengamos por ejemplo riesgo de avalancha, tengamos presencia de nieve, estas personas también tienen que tener dispositivos de seguridad, que son los famosos recos. Los recos son un aparato chiquitito, en el cual la persona se lo coloca por ejemplo en el zapato y una chaqueta, o una pulsera, y en el caso de derrumbe puede ser detectado y la persona puede ser rescatada. Ya, ojalá en el menor tiempo posible, mayor tiempo bajo presiones grandes y frío considerable, menor riesgo de sobrevivencia. En la práctica, los equipos chiquillos no son baratos, ¿ya? O sea, un set completo de chaqueta, pantalón, botas, casco y guante puede estar sobrepasando los 450.000 pesos hacia arriba. Los sistemas autónomos de respiración en el caso de incendio, y que es prácticamente el mismo que se utiliza, por ejemplo, para trabajo en espacios confinados, bordea sobre los 650.000, 700.000 pesos hacia arriba en cuanto a dinero, ¿ya? Por lo tanto, de una forma u otra, también nosotros debemos capacitar al personal, ¿ya? Ahora, si tenemos brigadas de rescate, lo que son las camillas, los tipos de camilla también van a ser variables. ¿En qué contexto? En el tipo de situación que tenga que hacerse el rescate. Como por ejemplo, en el caso de faenas subterráneas, minería subterránea, las camillas pasan a ser básicamente como canastos. Eso también se utiliza mucho para rescate en la vertical, de un piso a otro, cuando tenemos que hacer una evacuación, pero por fuera de un edificio. Chiquillos, esto ha sido la materia. ¿Tienen ustedes alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos estado viendo? No, todo muy claro. ¿No? Ya. Entonces, chiquillos, No, profe, se entiende la materia. Sí. vamos a dejar de grabar entonces.